Eh, Parece que hoy día ha habido mayor incremento de inscritos, o sea, somos más. Bien. Eh, el día martes comenzamos nuestra exposición, pero tuvimos algún pequeño inconveniente. Lo que hoy vamos a hacer es eh, retroceder un poquito, sobre todo al punto 1.2 referido a componentes de un vector. Así que espero que no vaya mucho atraso. ¿Ya? Eh, eh, Bien, listo. Bien, estamos. Bien, buenas noches, jóvenes. Empezamos con nuestro tema. Álgebra vectorial e introducción al cálculo vectorial. Habíamos, decía el día martes, avanzado bastante, pero tuvimos algunos inconvenientes, así que vamos a retroceder un poquito. Habíamos señalado que vamos a usar diferentes sistemas de coordenadas o sistemas de referencia, pero la mayor cantidad de trabajo lo vamos a hacer en el sistema de coordenadas cartesianos. La ventaja de este sistema de coordenadas cartesianas en el plano o en el espacio es de que fundamentalmente permite definir vectores unitarios constantes. Estos vectores unitarios constantes, en el plano, por ejemplo, podemos ver I y J son vectores unitarios en la dirección X y Y. Son constantes que a tiempo de derivar o integrar, pues no se los toma en cuenta. La derivada es cero y en el caso de la integral se deja sacar fuera del signo de la integral. Habíamos indicado que los componentes no son más que las proyecciones ortogonales sobre cada uno de los ejes y cualquier vector puede escribirse entonces como la suma de sus componentes. En el espacio tenemos I para componente para la dirección X, J para la dirección y K para la dirección Z, ¿no? Con los vectores, un vector se descompone entonces en sus componentes X, Y y Z. Todas son proyecciones ortogonales y por tanto un vector no es más que la suma de sus partes, de sus componentes, pero vectorialmente. ¿Sí? Y la característica que dijimos para el plano es que cada uno de estos vectores son constantes, sus derivadas son cero y en la integral sacamos fuera del signo porque es una constante. Pero un vector no solamente tiene un tamaño, una magnitud, un módulo, sino que tiene además su dirección. Podríamos usar todo lo referido al sistema de coordenadas cartesianas o a cilíndricas o a esféricas. Pero como la dirección y la magnitud cobran enorme importancia para el caso de vectores, se recurre a los ángulos alfa, beta y gamma, que son los ángulos directores o relacionados con cosenos directores, todos los ángulos. Así, alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X, beta el ángulo que forma con el eje Y y gamma el ángulo que forma con el eje Z, cualquier vector. Entonces, por la proyección ortogonal que hacemos para cada uno de sus ejes,
Coseno de alfa, del ángulo alfa, no es más que componente X sobre la magnitud del vector. Coseno de beta, componente Y sobre la magnitud del vector. Componente coseno de gamma para el ángulo Z. Componente Z sobre la magnitud del vector. Decía que a partir de eso, elevando al cuadrado y sumando miembro a miembro, se verifica lo que se llama teorema de Pitágoras en el espacio. Es decir, sumando miembro a miembro, lo que está aquí en el numerador es exactamente lo que está en el denominador. Entonces, la suma de los cuadrados de cosenos directores es igual a la unidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son interdependientes. Si bien dos valores, alfa y beta, digamos que podrían ser independientes, pero gamma no podemos darle cualquier valor, está restringido a esta condición. Por eso en los problemas solamente se darán dos datos, alfa y beta, o beta y gamma, o beta y alfa. El tercero debe sacarse de esta relación. Ese es en resumen lo que significa los cosenos directores, y a la inversa nos permiten calcular los componentes X y Z. Simplemente la magnitud de, pasamos al otro lado a multiplicar, componente Y también, B pasa a multiplicar, y así los cosenos directores nos dan la dirección o los componentes de los vectores. Podríamos intentar representar también en coordenadas polares, tanto en el plano como en el espacio. En el espacio se llaman cilíndricos. El problema es de que, si bien el vector unitario radial, se tiene que trabajar con estos vectores unitarios, radial, la dirección del radio vector, y el vector unitario azimutal, ese se llama en la dirección en que avanza el ángulo θ perpendicular al radio. Entonces, resulta ser una variable, porque esto va a ir cambiando, θ, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 45 grados, etc. Entonces el radio va cambiando de una posición a otra, el vector unitario θ también va cambiando. Son variables y por tanto tienen su derivada y también se tiene que integrar, no son constantes. Por esa razón, hay que tomar en cuenta ese carácter y a veces puede ser perjudicial, o sea, no conveniente. ¿Ya? De todas maneras, con respecto a coordenadas a vectores unitarios cartesianos y J, por ejemplo, en el plano, es fácil ver de que I tiene esta dirección horizontal y J esta dirección vertical. Entonces, la relación entre vectores unitarios cartesianos con polares viene a ser esta relación, y a la inversa, si conoce usted coordenadas vectores unitarios polares, de ellos puede sacar vectores unitarios cartesianos. O sea, la transformación siempre es posible hacerlo, no solamente para componentes, en este caso también para vectores unitarios. Vamos a usar estas relaciones, por eso dejamos bien anotado. Si alguien quiere demostración, pues yo no tengo inconveniente en anexar alguna hoja de demostración y mandarles una copia por WhatsApp o acá mismo al juntar, no hay problema. Uno de los libros está. Eso es lo que digo acá. Si bien aparentemente tendría ventajas, por ejemplo, un vector posesión, solamente tendría su tamaño multiplicado por el vector unitario radial, un solo componente, pero en realidad no es un solo componente. Este viene a ser una variable y este vector también es una variable, por tanto en la derivada pues, va a aparecer dos términos o más, situación que complica, bueno, no es una ventaja, ¿no? Viene a ser un problema, pero a veces el problema en el empleo de ese tipo de coordenadas puede ser mucho más accesible que empleando sistemas de coordenadas cartesianas. Por eso hay que ver cuándo usar, en qué casos emplear el tipo de sistema de coordenadas que mejor convenga. ¿Ya? Eso es lo que nos faltaba. Y sobre esto tendría que, sí, les consultamos para que nos digan en qué medida ya conocían o qué dudas tienen
para luego pasar a algunos ejemplos y ver cómo se trabajan con estas relaciones, fundamentalmente los cosenos directores. Jóvenes. Bien, si no hay, pasamos a la siguiente página. Ahí mostramos, por ejemplo, cómo sería si utilizáramos sistema de coordenadas polares para un problema mayor, como se puede ver, un vector en cada momento va a ir cambiando de dirección, de sentido, pues serían la forma de ir representando los vectores unitarios, ¿no? En el sistema de coordenadas cilíndricas, en el plano, en el espacio, o en el sistema de coordenadas esféricas, miren, los vectores unitarios en cada punto van cambiando, son variables y se hace muy complicado su manejo. Entonces, los cosenos directores para nosotros es una salida, ¿no? Ni solamente coordenadas cartesianas, ni tampoco otros sistemas, sino los cosenos directores relacionados a coordenadas cartesianas. ¿Ya? Damos algunos valores en los tres sistemas de coordenadas. Por ejemplo, el vector elemento de longitud de x y de y, j o de z, k se utilizan también con vectores unitarios x sombrero, y sombrero, z sombrero en algunos libros. No es y, j, k la única forma de notación. U también se utiliza, u sub x, u sub y, u sub z. Aquí tenemos, entonces tiene su equivalencia en coordenadas cilíndricas en esta forma o en coordenadas esféricas en esta otra forma. Como pueden ver, se va haciendo más complejo. ¿Ya? Asimismo también en un elemento de área en el plano X, en el plano perpendicular al eje X, en el plano Y, Z, entonces, de Y de Z, su equivalencia en los demás sistemas de coordenadas. Lo que más usamos es este, ¿no? Una superficie perpendicular al plano, al eje Z, en el plano X y Y, entonces un elemento de área de X de Y, miren sus equivalencias en los demás sistemas de coordenadas. Un elemento de volumen de X de Y de Z en coordenadas cartesianas, su equivalente en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Y la lista es grande, se va añadiendo, hay tablas completas, solamente es una muestra. Entonces, en la práctica nosotros vamos a recurrir a las tablas y raras veces a demostraciones. No es propiamente matemáticas nuestra materia, ¿no? Sino es una aplicación de cuánto hay en matemáticas para el electromagnetismo. Esto entonces como ejemplo. Bien. Este sí, aparte del álgebra vectorial, que es lo que nos va a ocupar gran parte de esta tarde. En el álgebra vectorial, como saben, álgebra no es más que hacer operaciones, pero con símbolos, ¿no? Con X, con Y, de eso se trata. Es lo mismo, pero aquí con vectores. Inicialmente con suma y resta de vectores en el sistema de coordenadas cartesianas. Suma. Sumar varios vectores se conoce como vector resultante. Cualquiera, decir vector resultante ya sabemos que es suma, o simplemente suma de vectores, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, sea en este plano X y Y un vector V sub 1 que tiene esta dirección, este tamaño, y un vector V sub 2 esta otra dirección. Por el método del paralelogramo gráfico, o polígono también como se llama, nosotros construimos el vector resultante o el vector suma. Entonces así es la suma vectorial B1 más B2. Es otro vector, ¿no? Que tiene dirección, tamaño que tiene dirección. Su tamaño, bueno, en el espacio, ya no en el plano, sino en el espacio, en términos de sus componentes, simplemente
Nosotros lo que hacemos es representar un vector, componente X, componente Y, componente J, Z, perdón, o K, y la resultante suma de vectores no es más que componente X con X, componente Y con Y, componente Z con Z. En el plano sería B sub 1X, B sub 1Y, aquí B sub 2X, B sub 2Y, y sumaríamos simplemente dos componentes, B sub 1X más B sub 2X, y aquí B sub 1Y más B sub 2Y. Así se halla el vector resultante. ¿Cuánto vale su magnitud? Recurrimos a Pitágoras. Como dijimos, componente x al cuadrado más componente y al cuadrado más componente z al cuadrado y la raíz cuadrada. Todas positivas porque no puede haber una resultante negativa. ¿Cómo hallamos su dirección? Para eso, cosenos directores. Creo que el ejemplo va a decir mucho más claramente lo que estamos señalando. Ingeniero, Dígame. eso lo último que está haciendo es para en el espacio, ¿no? Sí, sí. En el plano Ah, de la figurita ya no es dibujado en el espacio, sino directamente la notación generalizada en el espacio. ya, gracias, ¿No? ingeniero. En el plano sería hasta aquí, ¿no? Y en el espacio con los tres componentes. ¿Ya? Por ejemplo, si es el vector 1, componente x tiene 3, componente y menos 5, componente z menos 1, el vector 2, 0, 2 y 4 para sus componentes cartesianos, b sub 3 menos 1, 4, 0. O puede haber 4, 5 más vectores. ¿Cuánto vale el vector resultante o el vector suma? Simplemente 3 para componente x, ¿no? 3 más 0, 3 nomás. 3 menos 1, 2. Para componente y, menos 5 más 2 es menos 3. Menos 3 más 4 más 1. Para componente z, menos 1 más 4 es más 3. Y más 0 más 3. Ese es el vector resultante. Si no, escribiríamos 2i más 1y, más 1j más 3k, ¿no es cierto? Desarrollado. Pero dejemos que vamos a aprovechar la notación cartesiana. Componente x, componente y, componente z. ¿Cuánto vale su tamaño, su magnitud? Aplicamos teorema de Pitágoras, decía 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9. Si tienen signos negativos, dentro de paréntesis anotamos el signo, elevado al cuadrado va a dar positivo. Eso es lo que digo, no puede haber aquí ningún signo negativo, todos positivos, así la magnitud es una cantidad siempre real positiva. ¿Ya? Bueno, aquí no he sacado la raíz cuadrada, pero será 3,3, ¿no es cierto? Con dos decimales, un decimal, o dejarlo así, no tiene mayor importancia. El problemita es cuánto vale su dirección. Para eso aplicamos cosenos directores. Alfa, recuerden que es el ángulo que forma con el eje X. Como coseno de alfa es componente X sobre la magnitud del vector, entonces debe ser coseno de alfa 2 sobre raíz cuadrada de 14. Entonces, alfa despejado, ¿qué es? Coseno menos 1 o arco coseno, ¿no es cierto? Arco coseno de 2 sobre raíz cuadrada de 14, que viene a ser 52,7 grados. Ese es el ángulo que forma con el eje X. ¿Cuánto vale el ángulo que forma con el eje Y? De la misma manera, coseno de beta es componente Y, que es 1 sobre la magnitud de R, que es raíz cuadrada de 14. Entonces, beta es arco coseno o coseno menos 1 de 1 sobre la raíz cuadrada de 14, 74,5. Para el ángulo que forma con el eje Z, que es gamma, igual arco coseno componente Z, 3 sobre la magnitud del vector, raíz cuadrada de 14, nos da 36,7 grados. Entonces, así se conocen dados los vectores en sus componentes cartesianos. La resultante, su dirección es muy fácil de encontrar.
¿Sí? Ahora, la cesta de vectores. Para la cesta de vectores, definimos el vector negativo de un vector. El vector negativo de un vector A es simplemente menos A. Es un vector que tiene la misma dirección, el mismo tamaño, solamente tiene sentido opuesto por el signo menos. Gráficamente, si este es el vector B, este es el vector menos B. Si es el vector A, este debe ser el vector menos A. ¿Ya? Con eso, por tanto, la cesta de vectores es simplemente una suma de vectores. Se convierte en una suma de vectores. Entonces, un vector de igual magnitud, dirección, pero sentido opuesto, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, la cesta A menos B, haciendo uso del paréntesis de la propiedad asociativa que tiene, esta cesta se puede escribir como suma más y entre paréntesis anotar menos B. Pero este es el vector opuesto negativo de B. Entonces aplicó igual el método del paralelogramo, que quiere decir, al vector A le añado el vector negativo de B y por tanto este vector es A más menos B. Se quieren directamente la cesta A menos B. ¿Sí? Y al revés también se podría haber hecho. El vector B con B menos A será un vector opuesto. Aquí apuntará en ese sentido. Será del mismo tamaño, pero en sentido opuesto. Por eso es que la suma, la cesta de vectores es un caso particular de suma simplemente de vectores, pero tomando en cuenta los opuestos para los vectores que están restando. Ejemplo que señalamos, el vector A es 3, 5, menos 1 y el vector B menos 4, 1, menos 5, entonces hallar el vector cesta A menos B. Entonces, miren, aquí hay que sumar con el negativo del vector B. 3 menos 4. Eso es ¿cuánto? ¿No? Como está aquí. Le voy a cambiar el vector B, ¿no es cierto? Todos los componentes multiplicados por menos 1. Mire, menos 4 más 4. 1 menos 1. Menos 5 más 5. Entonces ahora se convierte en una suma. 3 más 4, 7. 5 menos 1, 4. Menos 1 más 5 más 4. O mentalmente, como les decía, 3 menos 4 más 7. 5 menos 1, 4. O menos 1 menos 5 más 4. ¿Ya? Así es la suma entonces, perdón, la cesta de vectores, como la suma simplemente de un vector más el negativo de otro vector. Lo mismo si el vector C, por ejemplo, tuviera menos 4, 6 y 1. Si nos pidiera una operación aquí más compleja, A más B menos C, pues podemos hacer primero la suma de A más B y luego restarle el negativo o sumarle el negativo de C, ¿cierto? O globalmente hacemos. Como A y B hay que sumar, entonces 3 menos 4 es menos 1, menos 1 menos 4, entonces más 3. Igual, 5 más 1, 6, 6 menos 6, 0. Para componer Z, menos 1, menos 5, menos 6, menos 6, menos 1, menos 7. ¿Verdad? Y podemos hallar su magnitud, podemos hallar su dirección, todo lo que se quiera se puede encontrar. ¿Ya?
Entonces, ya no mencionamos de aquí adelante suma o resta de vectores como algo separado, sino la resta como parte de la suma, simplemente tomando en cuenta el signo para cambiar a aquellos vectores que están restando. ¿Ya? Eso es en resumen lo que teníamos, lo que se preparó para repasar a lo que corresponde a suma y resta de vectores. En cuanto al producto vectorial, antes, por favor, si tuvieran consultas antes de pasar a producto escalar y producto vectorial. Jóvenes, ya lo sabían, ¿no? Bien. Hola. No hay dudas, ingeniero. Ya. Entonces, en cuanto al producto escalar y vectorial, se dice que dos vectores se multiplican escalarmente cuando el resultado es un escalar. Una forma entonces de convertir o de transformar dos vectores en un escalar es multiplicando ambos escalarmente. ¿Ya? Si el ángulo que forman el vector A y B es θ, entonces el resultado viene a ser, y se simboliza de esta manera, producto punto, producto interno también como suele llamarse, y es conmutativo, puede ir antes. El A o el B es lo mismo, la multiplicación aritmética A por B de las magnitudes de A y B multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre sí. Es el ángulo menor. Y si fuera el ángulo mayor, no importa, no da el mismo resultado. ¿Ya? Es ante todo escalar. Esa es la definición del producto escalar. Decía, para nuestros fines, una forma de convertir dos vectores en un escalar es apelando al producto escalar. ¿Ya? El trabajo es para nosotros una magnitud como ejemplo típico. Fuerza puede ser el primer vector y el segundo vector el vector desplazamiento. Entonces, una fuerza logrando que un cuerpo se desplace logra hacer un trabajo y el trabajo es un escalar. Entonces, así es como hemos calculado. ¿Ya? Tiene algunos valores particulares. Por ejemplo, simplemente es A por B para todo ángulo 0 y es máximo. ¿Qué quiere decir? Cuando son paralelos A y B en dirección, en sentido todo, ¿no? Son paralelos, forman 0 grados, entonces tiene el producto escalar un valor máximo. Tiene un valor 0 cuando forman 90 grados, cuando son perpendiculares. Coseno de 90 grados es 0. Pero además tiene un valor negativo cuando son paralelos pero de sentidos opuestos. El ángulo θ vale 180 grados y en ese caso el producto escalar tiene un valor mínimo menos A por B. ¿Ya? Todos estos valores se hallan dentro de este rango pasando por 0, desde menos negativo hasta más un valor positivo pasando por 0. Bien. Por ello, el producto escalar, pero ya en términos de los vectores unitarios, de los vectores representados en componentes cartesianos, resulta ser simplemente componente x de A por componente x de B, más componente y de A por componente b, y de B, y así componente con componente. El resto de los componentes cruzados, A sub x, por ejemplo, con B sub y, es 0 porque forman 90 grados. Solamente subsiste este producto tan fácil de calcular. ¿Qué quiere decir? Si usted conoce a los vectores ya por sus componentes mejor, recurrir a este cálculo para ya determinar cuánto vale el producto escalar. Más bien se puede aprovechar para hallar qué ángulo forman entre sí. O alguna otra variable, puede ser el tamaño de un vector o lo que fuera. Hay una infinidad
de problemas que se pueden plantear. ¿Ya? Aquí nosotros ejemplificamos si el vector A es 5, menos 3, menos 1 y el vector B menos 4, 0 y 2. Calculamos, el problema pide calcular el ángulo que forman ambos vectores. Entonces la magnitud de A, como se puede ver, 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado da 25 más 9 más 1 son 35. La magnitud de B, menos 4 al cuadrado son 16, 0 al cuadrado 0, 2 al cuadrado 4, raíz cuadrada de 20. Entonces con eso, por otro lado, haciendo el producto escalar por sus componentes, vemos que 5 por menos 4 es el primer término. Luego viene menos 3 por 0. Luego viene menos 1 por 2, ¿no? Que al final resulta ser menos 22, un escalar. De aquí entonces, aplicando aquí, ya conocemos el producto escalar, magnitud de A y de B también. Coseno de θ despejamos. Y aplicando arco coseno, bueno, primero aquí se ha calculado el coseno de θ, menos 22, el resultado del producto escalar y las magnitudes de A y B. Y de ahí aplicando el coseno menos 1 o arco coseno, se ha encontrado que es de 142,26 grados el ángulo que forman A y B. ¿Ya? Bien. Entonces, esta operación es muy sencillo de hacerlo. Las variantes, como les digo, pues en texto de matemáticas nos han, no digo aguado, pero sí nos han saturado con tantos ejemplos. Esto es únicamente para recordar y en la forma en que a nosotros nos interesa aplicar el producto escalar. Por último, producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores A y B es un vector y no es conmutativo. A y B no es igual a B por A, también llamada producto cruz o producto externo. ¿Ya? Si este es el vector A y este es el vector B y este es el ángulo que forman entre sí, como es un vector, obedece a la regla del sacacorchos o también en mi caso manejo mucho la regla de la mano derecha. O el sentido matemático, trigonométrico sobre todo. Si usted recorre del primer vector al segundo en el sentido antirreloj, entonces le va a resultar el vector un vector perpendicular hacia arriba. Y es normal este vector al plano en donde están los vectores A y B. Perpendicular, normal. Como estamos señalando en esquema aquí, literalmente o con gráfica perpendicular. Según regla mano derecha. Yo hago coincidir el índice de la mano con el primer vector, el segundo vector con el dedo mayor y el pulgar me dice la dirección del vector producto vectorial. Entonces, ustedes ensayen el dedo índice con el primer vector, el dedo mayor con el segundo vector y el pulgar va a coincidir con la dirección que tiene este vector producto vectorial. ¿Ya? Y a la inversa, si es B por A, entonces va a ser un vector dirigido hacia abajo, ¿no? Bien. A por B, por tanto, es un vector. De tal manera que, según la regla de la mano derecha, perpendicular a A y B, en el sentido en que avanza, bueno, como se indica en la figura. La magnitud del producto vectorial, el tamaño, todo vector tiene un tamaño, se define como el módulo de A por el módulo de B y por el seno del ángulo que forman entre sí, este ángulo. Tiene dos valores, bueno, antes de eso. Claro, tiene dos valores, decía, no le está aquí. Si el ángulo θ es 0, el seno de 0 es 0.
Entonces, si son paralelos, el producto vectorial es cero. Ahora, si son perpendiculares, el seno de 90 grados es 1, tiene su máximo valor A por B simplemente. De allí es que se desprende que para los vectores unitarios, Y por I, J por J, K por K, porque son paralelos, siempre el producto vectorial es cero. ¿Ya? A la inversa, si son perpendiculares como I por J, o como resulta ser el vector K perpendicular al plano en que están X y Y, lo mismo I por K es menos J y así sucesivamente vienen a resultar vectores, en este caso vectores unitarios también. En resumen, el desarrollo de un producto vectorial no es más que el desarrollo de un determinante A por B, por tanto, es el determinante donde en la primera fila tenemos a los vectores unitarios I, J, K. Y en la segunda fila los componentes del primer vector, A sub X, A sub Y, A sub Z. Los componentes del segundo vector en la tercera fila, B sub X, B sub Y, B sub Z. Y ustedes ya saben los mecanismos para desarrollar determinantes, ese es el vector. Y va a tener sus tres componentes. Yo aprendí a desarrollar por eliminación de filas y columnas, como se llama, y así ustedes, mecanismo que mejor hayan aprendido. Yo lo he colocado mejor en ejemplo para los vectores A, 1, 2, menos 1 y B, menos 1, 0 y 3, el producto vectorial es. Miren, los vectores unitarios, los componentes del primer vector, 1, 2, menos 1, y del segundo, menos 1, 0 y 3. Y su desarrollo para componente X, que es este, 2 por 3, 6, menos 1 por 0, 0, pues simplemente 6. Para componente J, elimino esta fila y esta columna, y con signo negativo porque está ocupando una posición par. Entonces, 1 por 3, 3, menos 1, menos 1, más 1, entonces 3 menos 1 es 2, pero como por ocupar una posición par, menos 2. Lo mismo para acá, elimino esta fila y esta columna y hago esta operación cruzada y me resulta 2. Pero como digo, ustedes saben, incluso hay aplicaciones hay algunas calculadoras que tienen cálculo de determinantes o hay aplicaciones para celulares, lo mismo. No vale la pena en realidad. Van a recordar lo que han trabajado en colegio y también en la universidad con los determinantes. Así es como se encuentra el tamaño del producto vectorial entre dos vectores. Para esta tarde, creo que nos podríamos dar por satisfechos el haber cubierto lo referente al álgebra vectorial. El lunes ingresaremos a la derivación de funciones vectoriales. Entonces, por favor, si hubiera consultas relacionadas al producto escalar y vectorial.